Nuestro sermón esta tarde viene de Romanos capítulo 7, de versículo 14 hasta versículo 25. Hay luchas diferentes. Hubo una lucha en el corazón de Pilato. Hubo una lucha en él porque él sabía que Jesús era inocente, pero quería hacer lo malo. Y eso sucedió. Tenía una voluntad totalmente puesto en lo mal, pero tenía también una conciencia afligiéndolo. Hay una lucha que es como la lucha de Pilato. Pero hay otra lucha, que es la lucha del cristiano. Y esta lucha, este capítulo, empezando con versículo 14, describe. Cuando prestamos atención al contexto, podemos ver que versículos 14 y siguiendo son la experiencia de un cristiano. Porque en versículos 7 hasta versículo 13 tenemos la experiencia de Pablo anteriormente. Y usa el tiempo pasado en estos versículos. Por ejemplo, dice en versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia. Y habla de algo que pasó en el pasado. Y así también en versículo 10. Y hallé que el mandamiento que era para vida me fue para muerte. Y en adelante habla en el pasado, en esos versículos, y habla de su experiencia como no creyente. Como el Señor usó su ley para quitar su altivez, para quitar su confianza en Pablo. Y por eso dice, murió. Yo morí en versículo 9. El pecado revivió y yo morí. Es decir, en sus propios ojos él murió. Anteriormente tenía confianza en Pablo, pero cuando vino el mandamiento no tenía confianza en Pablo. Y describe en esos versículos su experiencia como no creyente. Y viene a un punto de resumen en versículo 13, cuando dice, cuando da un resumen de la obra de la ley de Dios en su vida como no creyente, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso por medio del mandamiento. Y ese versículo es como un resumen. Y entonces en versículo 14 empieza a hablar en el tiempo del presente. Dice ahí en ese versículo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. No dice yo era carnal, pero yo soy en el presente. Dice eso. Y también viene a hablar en estos versículos con expresiones que aplican solamente a un cristiano, a un creyente. Por ejemplo, dice en versículo 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O dice en versículo 25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y no es posible para un no creyente, dice, para decir
me deleito en la ley de Dios o sirvo a la ley de Dios con mi mente. Y personas que dicen, y hay personas que hablan así, que dicen que estos versículos pertenecen a Pablo como no creyente o pertenecen a un no creyente en general, tienen sus diseños, porque ellos quieren levantar el poder del hombre natural. Y ellos quieren decir que es posible que un hombre natural podría decir, me deleito en la ley de Dios, en mi hombre interior. De hecho, quien empezó con esta interpretación, que los versículos aquí pertenecen a un no creyente, era arminianismo. Es el origen de esa interpretación. Y rechazamos ese sistema y también esa interpretación de estos versículos. Y es muy claro, por ejemplo, en el último versículo dice Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Está hablando de Pablo mismo. No está hablando de una persona hipotética, porque dice yo mismo, con palabras tan claras que pueden ser, está hablando en el presente de Pablo el cristiano. Y por eso tenemos aquí en estos versículos riquezas de entendimiento del cristiano y su vida interior. Hubo un ministro que tenía mucho interés en la carta a los romanos y tenía su vendedor de libros y quería cualquier comentario que ese vendedor puede encontrar sobre la carta a los romanos. Y siempre, si un libro nuevo llegó, él abrió el comentario a capítulo 7 de Romanos, y si ese comentario dijo que estos versículos 14 y siguiente son de un no creyente, él rechazó ese comentario. Y sí, nos indica algo de la importancia de este pasaje y su interpretación. Entonces, los versículos pertenecen a un cristiano, a un creyente. Y con este entendimiento vamos a considerar 4 puntos aquí. El cristiano está hablando aquí en los versículos, y ¿qué está haciendo el cristiano? En el primer lugar, vemos el cristiano juzgándose. El cristiano juzgándose. Es el cristiano que se juzga. Por ejemplo, en versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, sabemos que la ley es espiritual. ¿Quién sabe que la ley es espiritual? Es un hombre espiritual que sabe eso de la ley de Dios. Porque el hombre carnal viene a la ley de Dios, que es espiritual, pero mira a la ley de Dios como algo carnal, como por ejemplo los fariseos. Ellos sí conocieron la ley de Dios, pero pensaban en la ley de Dios como algo carnal. Pensaban en lavando el exterior de los vasos y cosas así, y lavando las manos. No pensaban en las cosas espirituales de la ley de Dios. Y es
El hombre nuevo es el cristiano que piensa en la espiritualidad de la ley de Dios. Es el hombre espiritual que canta Salmo 139. Y tú, Dios, has considerado mi acostándome y mi levantándome. Es el hombre espiritual que entiende, por ejemplo, en oración. Dios en su palabra ha mandado oración. Es un deber orar a Dios. Pero el hombre carnal piensa que la oración es algo carnal. Si me mantengo en pie o si me puso en mis rodillas y si digo una forma de palabras, yo he orado y es todo que el Señor quiere. He cumplido mi deber, es todo. Es lo que piensa el hombre carnal. Pero el hombre espiritual entiende que el mandamiento de Dios por oración es un mandamiento espiritual. Y cuando el hombre espiritual está orando a Dios, entiende que Dios está mirando todos mis pensamientos. Él conoce mi corazón. Por eso, cualquier pensamiento que este hombre tiene, sus pensamientos desvayando y poniéndose en cosas terrenales en el tiempo de oración, el hombre espiritual entiende el pecado contra Dios, porque oración es más que simplemente una forma. Y por eso, el hombre espiritual también se juzga en una manera que el hombre carnal nunca va a entender. Porque dice este mismo versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Y muchas personas vienen a este capítulo y ven estas palabras, Pablo diciendo, yo soy carnal, vendido del pecado, y dicen, no puede ser un cristiano porque el cristiano no es vendido a pecado. Y sí, tienen un punto que es correcto, porque en el capítulo anterior que consideramos la semana pasada, sí hemos visto que el cristiano no es un esclavo al pecado. Y qué doctrina importante, porque el cristiano tiene una libertad de la esclavitud de pecado. Gloria a Dios 1000 veces que es así. Sí, el cristiano es libre, pero cuando este mismo hombre libre y espiritual piensa en su vida, piensa en los mandamientos de Dios que son tan espirituales y ve sus muchos pecados, hay veces en que el cristiano dice, yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Y sí, todavía hay gracia en ese hombre espiritual, pero hay veces en que el cristiano no puede ver la gracia que está adentro y solamente ve el pecado. Y por eso grita así, yo soy carnal. Y también en versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y en ese versículo hace una distinción.
Si quitamos la distinción, dice, yo sé que en mí no mora el bien. Pero hace esa distinción. Esto es en mi carne. Todavía hay un principio de pecado en el cristiano. Y ese principio de pecado, la carne, no hay algo bien en ese principio de pecado. Es totalmente carnal. Y es el hombre espiritual que ve qué tan pecaminoso es el pecado adentro de él. Y la diferencia en el hombre espiritual es que tiene un corazón quebrantado. Y él ve sus pecados y confiesa sus pecados a Dios. No dice, oh, no soy perfecto. Todas las personas pecan a veces, y sí, a veces he pecado. No dice eso. Tiene un corazón quebrantado y usa frases muy fuertes para confesar su pecado. Y unos ministros muy piedosos han venido a su cama de muerte y han dicho cosas así, que todas mis obras de mi vida han sido lleno de pecado y huyo de mis obras y yo huyo a Cristo. Son las expresiones de un cristiano, porque vemos aquí el cristiano juzgándose y dice, mi incredulidad, mi amor para Dios y para mi vecino es muy inconstante. Mis afectos para Dios son muchas veces casi muertos. Mi vida ha sido inútil para el Señor. ¿Sí? Estas son las expresiones de un cristiano. Y aquí tenemos aplicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si estás aquí esta noche y piensas, soy casi perfecto. Sí, no soy perfecto, he pecado unas veces, pero nadie es perfecto. Amigo, aquí tenemos el apóstol Pablo poniéndose en el polvo y viendo qué tan pecaminoso es como cristiano. Y vas a levantar tu cabeza con altivez delante del Señor. Debes ponerte en el polvo con arrepentimiento. Tenemos esta aplicación. Y también por el cristiano. Hay muchas veces en que buscas en tu corazón y vida y la única cosa que puedes ver es pecado. Muchas veces dices, yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No puedo ver gracia en mi corazón y vida. Y no digo que debe ser tu pensamiento cada día, en cualquier momento. Sí, cristiano, hay gracia adentro de ti, pero en los momentos en los que no puedes ver gracia y solamente ves el pecado, tienes consuelo de la palabra de Dios. Es porque tienes un corazón suave a la espiritualidad de la ley de Dios que te juzgas así. En el primer lugar, vemos el cristiano juzgándose. También, en el segundo lugar, vemos el cristiano soportándose.
el cristiano soportándose. Y aquí viene una distinción entre las cosas que el cristiano quiere hacer y las cosas que hace. En versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Hace esta distinción. Sí, son sus acciones. Si cristiano, cuando pecas, esas son tus acciones. Haces lo mal, pero no haces lo mal con toda tu mente y todo tu corazón. Cuando pecas, hay un principio adentro de ti luchando contra el pecado que cometes. Porque lo que hago no lo entiendo. Es como decir, aquí están mis acciones, pero mi mente está en contra del pecado que cometo. Y tengo mis propósitos, mis deseos de servir el Señor, pues no hago lo que quiero. Quiero servir al Señor. Quiero hacer lo que es su deleito, pero no hago en la manera en que quiero hacerla. Y entonces aquí entra esta distinción. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en versículos 15, 16, dice, lo que hago yo, el cristiano sí hace pecado, sí peca. Es el cristiano haciéndolo. Pero otra vez dice en versículo 17, de manera que yo ya no hago aquello. El apóstol Pablo no trata de escapar su responsabilidad delante del Señor. No está diciendo, no soy culpable por lo que hago, porque ha dicho, yo hago lo malo, pero también dice, no es yo que peca, porque el pecado es como un enemigo. Yo apruebo la ley de Dios y no apruebo el pecado que hago. Otra vez dice en versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Usa esta frase, el hombre interior. Y sí, nuestro Creador ha hecho una diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior. Sí hay diferencia entre el cuerpo y la alma. Pero aquí no habla de esa distinción, porque todo el mundo tiene esa distinción entre el cuerpo y la alma. Aquí el apóstol habla de una distinción hecho por la gracia de Dios, no hecho simplemente por Dios como creador, pero hecho por Dios como Salvador en Cristo. Así que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cristiano,
eso debe darte mucha consuela. Es como decir, mi hombre más interior, mi hombre más real, no tiene deleito en pecado. En mi corazón de corazones, yo amo a Dios y a su ley y aborrezco el pecado. Y sí, yo veo la ley del pecado obrando en mis miembros, pero, sin embargo, amo al Señor y a su ley. Dice otra vez, versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué expresión! Que me lleva cautivo. Un cautivo no tiene su libertad, es como ha sido, es un preso. Y así pasa a veces con el cristiano. Sus concupiscencias crecen y se mueven y las tentaciones vienen y él es como tiene sus manos atados y no tiene el poder que quiere tener. Pero en esta situación el cristiano está soportándose. Porque en esta distinción que hace, está diciendo el hombre más real, el hombre más interior, todavía ama a Dios y a su ley. Y hay gracia, hay un cambio, hay una criatura nueva. Sin embargo, de la actividad del pecado en mí. En segundo lugar, vemos el cristiano soportándose. En el tercer lugar, el cristiano velándose. El Señor Jesucristo nos dijo, velad y orad. Y así hace Pablo, así debemos hacer. Hay dos expresiones aquí en este pasaje sobre el cristiano velándose. Dice en versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley. Está hablando de experiencia. Hallo en mis miembros, hallo en mi experiencia. Esta experiencia no es simplemente hablando que he leído en un libro que cristianos experimentan los movimientos del pecado en sus miembros. No, dice, hallo esta ley. Y tenemos una descripción de la actividad del pecado. El pecado mora todavía en el creyente, como dice versículo 20. El pecado que mora en mí y también el pecado que mora adentro del cristiano. Hay tiempos en que se mueva. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, o está muy cerca de mí. Y cuando yo trato de hacer lo bueno, el pecado adentro me opone. Y su actividad sube cuando trato de hacer lo bueno. Por ejemplo, quizás cristiano piensas,
hay que orar. Es un tiempo de orar y cuando vas a ponerse en rodillas y orar al Señor, muchas distracciones entran. Y estás hallando esta ley que está en la ley del pecado muy cerca de ti. O quizás piensas, debo hacer un acto de misericordia. Pero cuando vas a hacer ese acto de misericordia, los pensamientos vienen, pero tengo que guardar lo que tengo para proveer para los míos. O quizás piensas, debo volver a asistir a la iglesia, debo volver a leer la palabra de Dios en privado, hay que dedicarme a eso, y cuando vas a tratar eso, tus pasiones entran y te oponen. O piensas, debo dar perdón a mi hermano en la iglesia, debo tener paciencia con él, con ella. Y cuando piensas eso, el pecado adentro se mueve y piensas, pero ella ha pecado contra mí, él no ha arrepentido y cosas así. ¿Sí? Estás hallando la ley del pecado adentro de ti, como dice ahí, versículo 21. Pero también, otra vez, versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros. Mas veo otra ley en mis miembros. Lo veo, tengo mis ojos abiertos. Cuando los ojos están cerrados, no puedes ver, pero con ojos abiertos puedes ver. Y hay que abrir los ojos a la actividad de pecado adentro de ti. No hay que dormir en la vida cristiana, hay que despertarnos, hay que velar sobre la actividad del pecado. ¿Por qué propósito? ¿Para desesperarnos? No, pero para orar al Señor constantemente, para su espíritu. Cuando el pecado se mueve, debes llamar al Señor. Dame más de tu Espíritu Santo, oh Señor. Entonces, en el tercer lugar, el cristiano velándose. En el cuarto lugar, el cristiano derramando su corazón. En versículos 24 y 25. Aquí tenemos una clamación. ¿Clamación? Una clamación de confesión. Miserable hombre de mí. Habla de su miseria. ¿Y por qué dice que estaba miserable? No era por la culpa del pecado. Era por el poder del pecado. Porque vemos en esta carta a los romanos que el apóstol trata de la doctrina de justificación por fe sola. Por ejemplo, en el fin de capítulo 3 hasta el capítulo 5. Tenemos un tratamiento sobre la justificación. Este apóstol estaba seguro, ¿sí?, en su justificación. Él entendía que no llevaba todavía la culpa de su pecado. La culpa de su pecado era quitado de él, tan lejos de
este y el poniente. Él dice en capítulo 4, la bienaventuranza del hombre que no tiene sus iniquidades contados contra él. Sí, él supo que sus pecados eran perdonados, pero por el poder del pecado dijo, miserable hombre de mí. Es algo que solo el cristiano entiende. Porque el hombre que no es criatura nueva, la única cosa que si él tiene en su conciencia, él tiene temor de entrar en el infierno. Y el hombre viejo, el hombre sin Cristo y el Espíritu Santo piensa, si puedo escapar del infierno y puedo practicar el pecado que amo, estoy bien, no estoy miserable. Pero es totalmente diferente en el cristiano. El cristiano dice, yo sé que mis pecados son perdonados totalmente por Cristo, pero tengo todavía una carga. Hay la presencia y actividad de pecado en mí, el poder del pecado. Es como un sufrimiento para el cristiano y tiene deseos de ser liberado del poder del pecado. Hay una clamación de confesión. Hay también una clamación para salvación. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? El apóstol, al apóstol, pecado se ve como un cuerpo con miembros. Pecado, hay muchos concupiscencias en el cuerpo del pecado. Y el cristiano ve concupiscencias que se mueven contra todos los 10 mandamientos de Dios. El cristiano ve un cuerpo de pecado en la presencia del pecado en su vida y sí, trata de vencer tentación, trata de luchar contra tentaciones, pero cuando ha hecho todo lo que puede, necesita un libertador, necesita un salvador. Y hay esta clamación para salvación del poder de pecado. Pero cualquier persona que clama al nombre del Señor va a ser salvo. Hay esta clamación y hay una esperanza que entra por fe. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo no se quedó desesperado. Sí, sentía el poder de pecado en su vida, clamó por una liberación, pero no se quedó sin esperanza. Por fe, considerando lo que el Señor ya había hecho y especialmente lo que el Señor iba a hacer, dio gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? El Señor va a cumplir la salvación de su pueblo. El Señor va a quitar el poder del pecado. El día viene en que el cristiano nunca va a pecar más. Él va a venir en la presencia del Señor
y va a ser cambiado totalmente. Su santificación será cumplido y Él será perfecto, como dice Hebreos capítulo 12. En la presencia del Señor hay los espíritus de los rectos hechos perfectos. Gracias a Dios. Y con esta clamación, este anhelo para una liberación, hace muy dulce la liberación cuando viene. A veces, cristianos, podemos cuestionar: Dios es poderoso, Dios puede librar su pueblo en un solo momento de la culpa y del pecado y del poder del pecado. ¿Por qué Él no lo hace así? Porque Él ha dejado la presencia de pecado en mí. Y para contestar un poquito que entiendo, es que el Señor deja el principio del pecado en su pueblo creyente, para que puedan experimentar la dificultad de vencer el poder del pecado y para que puedan dar gracias eternamente al Señor, al Salvador, al Libertador, por haciendo en ellos lo que nunca pudieran hecho. Hay esperanza, cristiano. Tus pecados, sí, son pecaminosos. Y sí, eres culpable para tus pecados. Y no debes de cometer pecado en ningún momento. Pero también el Señor sabe que si tú pecas y te da esta esperanza en tu palabra, para que puedas esperar en sus promesas y dar gracias a su nombre. Amén.